Bien, buen día a todas y todos. En este video lo que vamos a hacer es descomponer una pieza de comunicación política y de publicidad que hace unos días, el día 17 de mayo, un programa que se llama La Puya hizo sobre la campaña del señor Gustavo Petro. Para hacer este análisis nos hemos servido de tres elementos teóricos importantes. El primero de ellos es la teoría de la agenda setting. Esta teoría y este término fue acuñado por Maxwell y Macons, Donald Sapp en 1972, y fundamentalmente consiste en demuestran cómo la tematización, es decir, cómo los medios de comunicación escogen ciertos temas, en la medida de que los escogen y dan mayor o menor cubrimiento, tienen un mayor o menor impacto en la opinión pública. Ellos demostraron que aunque la realidad, en su estudio, aunque en la realidad la delincuencia común disminuía, la percepción de la delincuencia común aumentaba. Y esto tenía que ver con que los medios de comunicación estaban cada vez alertando más y más y más, o cubrían más y más y más temas sobre delincuencia común. Sin embargo, la realidad iba por otro lado, los datos iban bajando, pero la percepción iba aumentando. Y ahí se comprobó cómo la tematización, como la escogencia de ciertos temas, el cubrimiento de ciertos temas y el tiempo, el momento en el que se habla de ciertos temas, puede o no influir en la opinión pública. Y esto es lo primero, porque la pieza que hace La Puya frente a Gustavo Petro lo saca el día 17 de mayo. Es por lo menos curioso. ¿Por qué? Porque coincide con el cierre de campaña de este candidato en la ciudad de Bogotá. Eso es lo primero. Y dos, porque se hace 10 días antes de las elecciones. Se podía haber hecho 2, 3 semanas antes, 4, un mes, en cualquier momento. Sin embargo, se espera a ese día para sacar esta pieza de 17 minutos. Eso es lo primero. Lo segundo es la teoría de encuadre o marcos. Nosotros ya algo hemos explicado. El primero que habló de esto fue el sociólogo Irving Goffman, y George Lakoff tiene bastante estudiado este tema. Es quizás ahora mismo el mayor exponente de esta teoría. ¿En qué consiste? Como ya lo hemos explicado en otros, para nosotros entender la realidad, existe una lógica para nosotros que nuestro cerebro desarrolla. Esa lógica nos permite decir qué cosas son buenas, qué cosas son malas. Nos determinan ciertos valores. A la vez, entonces, existen unos marcos profundos, unos marcos superficiales y unos marcos de temas. Los marcos profundos serían aquellos que ayudan a definir nuestra moral y a definir nuestros valores, ¿no? Está presente en todo, nos comportamos de cierta manera, hay ciertos comportamientos que consideramos lógicos y ciertos comportamientos que consideramos ilógicos. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de una sala de operaciones, de una consulta, que es uno de los ejemplos que utiliza Goffman, y pues el médico es el que hace el diagnóstico y es el que receta. Por otro lado está el rol del vigilante y por el otro lado está el rol de la recepcionista o el recepcionista. El vigilante no va a recetar, el vigilante no va a diagnosticar, ni tampoco la recepcionista va a vigilar, ni va a diagnosticar. Es decir, esas cosas, eso es un marco lógico que nos permite decir qué roles son aceptables y qué roles no son aceptables. A la vez que existen entonces también unos marcos superficiales que nos activan eso y nos remiten a valores profundos. Y por último, vamos a mirar lo que es la narrativa empleada en los juegos del lenguaje, es decir, ciertas palabras clave, ciertos juegos del lenguaje que permiten ir a estos encuadres y marcos profundos con el fin de trasladar cierto mensaje e impactar en la emotividad del público. Vamos a basarnos en esas tres grandes teorías. Bien, ahora vamos a referirnos en qué tipo de programa es este. Y lo que se enmarca de infoentretenimiento. Entonces, coge un poquito de información, pero fundamentalmente la cuestión es hacerlo agradable, divertir, entretener.
Podemos utilizar aquí las palabras de Diderot que hablan. eh, Diderot se pregunta, esto tomado del profesor Javier del Rey Morató también, y Diderot se pregunta qué es un gran comediante y afirma que es un fingidor trágico cómico al que el poeta ha dictado su discurso. ¿Y qué es lo verídico en la escena? Se pregunta. No consiste en mostrar las cosas como son, sino la conformidad de las acciones, de los discursos, de la figura, de la voz, del movimiento, del gesto, un modelo ideal imaginado por un actor, por un autor y a medio exagerado por el comediante. Un gran comediante no es ni un pianoforte, ni un arpa, ni un clavecín, ni un violín, ni un violonchelo. No hay acorde que le sea propio, sino que adquiere el acorde y el tono conviene y el tono que conviene a su partida y sabe estar listo para todos. Esto está permanentemente presente en el formato que utiliza la puya, ¿no? Luego vamos a ver ciertos gestos y ciertas cosas que se utilizan con el fin de ridiculizar o exagerar lo que se quiere transmitir, ¿no? Así como las palabras están escogidas para hacer referencia a unos marcos, están acompañadas de unos gestos que exageran para poder impactar de una manera mucho más efectiva en la emotividad del público. Bien, ahora lo que vamos a hacer es mirar ciertos elementos. No vamos a entrar a los datos o lo que puedan decir sobre el candidato, eso le corresponderá al candidato y a la gente de su campaña, que de hecho ya ha salido por ahí a controvertir y a desmentir ciertas cifras que hacen. Nosotros vamos a analizar la estructura general de la pieza. A ver qué es lo que ocurre. En ese sentido, vamos a ver al principio cómo arranca la pieza. Pero castrochavista malandro asesino. No, nada de eso. A Petro le han caído muchas críticas absurdas y noticias falsas. ¿Qué asesino? El Palacio de Justicia, cuando ni siquiera estuvo en la toma del palacio. ¿Que cómo es posible que un político de izquierda se compre unos Ferragamo? Como si el tipo tuviera que andar en harapos por ser de izquierda. Que son mejores los Crocs. Que fue guerrillero y que por haberlo sido es un asesino y torturador. Cuando jamás se le han probado esos delitos. Que quiere obligar a todos los colegios a darles dosis mínima a los niños. Ajá. Y sobre todo que quiere convertir a Colombia en Venezuela. Cuando eso es solo una estrategia que se inventaron para asustar a la gente. Aquí viene lo primero, importante. Aparentemente se trata de una defensa de Gustavo Petro, o por lo menos parte de que todo esto no es verdad. Sin embargo, en la narrativa general del mensaje de la pieza, esto es usado para volver a traer a la mente los marcos que ya durante mucho tiempo, durante toda esta campaña, se han ido generando. Castrochavista, guerrillero, asesino, etcétera, etcétera. Una de las piezas de las que habla Leikov es que no basta con negar el marco del adversario, porque negarlo puede fortalecerlo, es decir, nos trae a la cabeza el marco. Cuando usted dice guerrillero en un país como Colombia, ya hay un marco asociado, hay unos valores asociados a eso. Esos valores asociados no son para nada positivos en un país como Colombia. Lo mismo cuando se habla de castorchavismo, etcétera, etcétera. Entonces, aparentemente hay una defensa que no está. Sin embargo, es más profundo que esto. Bueno, vuelve a decir Venezuela. Así que ese marco de tema nos vuelve a poner a nosotros el tema de Venezuela. La aparente defensa no es tal. Realmente nos vuelve a poner en la agenda el tema que siempre se ha usado contra el señor Gustavo Petro. Sin embargo, ella después lo usa también como para dar una aureola de veracidad a lo que ella va a decir. Es decir, esto es parte de una estrategia de miedo y una estrategia que han usado en contra de él. Luego vamos a mirar cómo ella termina cayendo en la misma estrategia de miedo en el marco profundo que ellos han utilizado. Así como ella empieza denunciando unos supuestos para manipular y para generar miedo, ella y esta pieza termina haciendo exactamente lo mismo. Bien, continúa con una cuestión que es, aquí le traemos unas razones reales y de peso para no votar por Gustavo Petro. Está clarísimo qué intención persigue. Sin embargo, lo curioso es las razones de peso. Y empieza después de eso con un recorrido supuestamente por la biografía del personaje y la forma de hacerlo es
ridiculizándolo. Ahí volvemos a lo que les decía con anterioridad de el comediante y el infoentretenimiento. Vamos a verlo. Bien, vamos a ver qué es lo que nos dicen de las razones reales y de peso. Y les traemos algunas razones reales de peso para que no voten por él. Pero antes vayamos con una notica biográfica. Petro ha sido miembro del ala política del M19, personero de Zipaquirá, concejal, representante a la Cámara, senador y alcalde de Bogotá. Un tipo recorrido, experimentado, visionario, que con... Ahí está, podemos seguir. La cuestión de esta biografía es, desde que se pueda ridiculizar, hay que ridiculizarlo. Este es uno de los elementos también más usados en la comunicación política, ¿no? La idea es restar credibilidad. Restar credibilidad al candidato, al opositor, al adversario político. Esto nos llama la atención, porque una cosa, volvemos a lo mismo, la teoría de la agenda setting. Una cosa es hacerlo 3 semanas antes, 4 semanas antes de unas elecciones, y otra es hacerlo 10 días antes, precisamente estando en el mismo día que el señor Gustavo Petro hace su cierre en la ciudad de Bogotá. Pero bueno, continuamos con la cuestión. Y la cuestión entonces es las razones de peso de lo que más nos extraña. La primera, las razones de peso es referirse a la personalidad de Gustavo Petro. Y empieza con que no suele sonreír, es un buen bailarín y habla de sí mismo en tercera persona. Además tiene fama de orgulloso, egocéntrico, soberbio, de inflar sus éxitos, y no solo es fama, es verdad. Nosotros, como es costumbre para hacer este tipo de análisis, hemos hecho una transcripción de toda la pieza y hemos analizado cómo se ha escrito y para poder llegar a cuál es el sentido profundo del mensaje. Esto tiene que ver con lo que se conoce en ciencias sociales como el análisis de contenido. Hay un análisis superficial y hay un análisis profundo de la pieza. Y es superficialmente cuánto aparece, la cantidad que aparecen ciertas palabras y ciertas cosas, pero el sentido profundo es realmente qué es lo que busca y a dónde quiere llegar y qué quiere conseguir en el receptor del mensaje. Y así que tenemos aquí ciertas cosas. Egocéntrico, soberbio, inflar sus éxitos, que al principio dice que es fama, después nos dice que no, que es una completa verdad. Bien, sobre el minuto 1:26, después de esta recorrido de la biografía del señor Gustavo Petro, entra a hablar sobre su soberbia y hace uso del escándalo de un problema que hubo con unas basuras en la ciudad de Bogotá. Lo curioso aquí es la forma en cómo las marca y utiliza las palabras de crisis y ambiental. Estas palabras son claramente escogidas por varias razones. La primera de ellas, la principal de estas, es que la campaña de Gustavo Petro, uno de los ejes fundamentales sobre los que basa su propuesta es la cuestión ambiental. Entonces lo que se busca con esto es impactar directamente en su línea de flotación, en sus mensajes general de la campaña. Bien, una vez terminada la referencia hacia el tema de basuras, que fue marcado como un grave problema y además donde hay irregularidades y mal manejo, le continúa una pieza en el minuto 1:40 a 1:55, donde hay otro elemento importante y es la autorreferencia. Recordemos que esto es del espectador, donde él se cita, el espectador se cita. Esto es un problema gravísimo, es como RT y Sputnik se citan, ¿no? Como si RT se cita a sí mismo para darle una aureola de veracidad. Es preocupante. Aunque aquí se cita a otros medios, siempre en la cita nos falta la fecha. Entonces se acomoda una serie de elementos para lo que se denomina como comunicación borrosa, que realmente luego vamos a ver, y consiste en, otros han llamado posverdad, pero realmente es acomodar las cosas para poder manipular. En ese, después presentan, bueno, vamos a verlo. Después presentan la cuestión del secretario de gobierno como demandante al distrito y después como defensor del distrito. No se aclara aquí nada, no hay ningún contexto para eso. Por lo tanto, se presenta una pieza que fue transmitida con un error, un mal manejo,
Y después se presenta otra que no tiene nada que ver, pero que se le da la misma carga negativa. Esto es magia asociativa, magia asociativa. Bien, como se nos alarga mucho esto, vamos a seguir avanzando. La otra parte que nos llama mucho la atención en el minuto, alrededor del minuto 2:52, donde vemos claramente cómo se juega con el miedo, donde dice: ¿no les parece muy peligroso que una persona que prefiere escucharse a sí misma por encima de todos quiera ser el presidente? Que va tomando decisiones sin consultarle a los que están a cargo y son los que saben. Es un signo de grandeza y humildad reconocer que uno no sabe absolutamente todo, pero Petro se cree capacitado para saberlo todo y hasta más. Él prefiere quedarse con su verdad. Y punto. Esto está marcado de una manera de advertencia. Cuidado, cuidado. Este hombre es soberbio, es egocéntrico, no escucha a nadie, es yo con yo, como lo dicen en su momento, ¿no? Va ahí creando un adversario de una persona que después lo va a definir con ciertos elementos tomados de otros como déspota, como un déspota, cuidado, un déspota. Y así continúa. Nosotros como lo dijimos antes, hemos hecho una transcripción absoluta. En el minuto 3:59, déspota. Después en el minuto 4, cita a Blue. Después en el minuto 4:05 a la semana. Después al tiempo y así sucesivamente, ¿no? Su necesidad de dividir en todo, de decidir en todo sin consultar a la gente que sabe, se le suma la incapacidad de mantener un equipo valiente líder. Y se utilizan ciertas claves como esa, valiente líder, para descalificarlo, aparte de los gestos que hace la presentadora, ¿no? Para reafirmar aún más el mensaje. Sin embargo, aquí hay cosas curiosas. Semejante líder que no es capaz de mantener un equipo contradice un poco la realidad sobre el equipo que ha logrado hacer de la campaña y la cantidad de gente que cada vez está sumando a su campaña electoral. Es por lo menos contradictorio. Sin embargo, se escogen bastante bien las partes que se quieren mostrar para transmitir un mensaje. Después de esto y de hacer un recuento sobre la personalidad, la supuesta personalidad de Gustavo Petro, después habla de alerta sobre alianzas dudosas. Y aquí habla de un personaje donde el hermano de aquel personaje, supuestamente, es un narcotraficante, y por lo tanto lo que se hace es magia asociativa, se transfiere eso para decir que Gustavo Petro tiene alianzas peligrosas. La misma cuestión de aliado, se alió con, nos deja, se presenta con un tufo de, por lo menos, de duda hacia el receptor del mensaje. Esto cuando habla el señor Juan Gonzalo Ángel Restrepo. Bien, después en el minuto 10:05 entra sobre un tema de seguridad donde dice que antes había corrupción, pero termina diciendo que ahí, en la administración de Gustavo Petro, hubo mucho más. Y después pasa sobre un tema en el 10:49, perdón, donde se vuelve a citar el espectador a sí mismo, dejando caer un velo de duda sobre corrupción. Es decir, no dice explícitamente que Petro es corrupto. Sin embargo, sí en el mensaje profundo se transfiere todo eso para decir que hay o hubo corrupción en la administración de él y que por lo tanto él es responsable. En definitiva, lo que intenta atacar en la subjetividad del receptor del mensaje es generar, por si no la duda, transmitir que en efecto es un corrupto. Después de esto tenemos en el minuto 12 que vuelve sobre las basuras, ¿no? Otra vez, 11:15, perdón, vuelve sobre las basuras, cita a Garacol, el tiempo y la silla vacía. Vuelve sobre decisiones erradas y sobre el tema de las basuras que, recordemos, con ese ya había empezado. Luego en el minuto 12 habla de querer cambiarlo todo, ¿no? Y advierte que el problema no es querer cambiarlo todo, no es que exista una constituyente, sino, y ahí advierte, vuelve a generar el miedo, sino que puedan ganar la derecha en este momento, generando otra vez el miedo. En este momento llama al miedo, cuidado, que es que igual querer cambiarlo todo, no podemos cambiarlo. Y aquí tenemos una de las frases más elaboradas que transmiten ese mensaje profundo. Dice, tiene claro
¿Cuáles son los problemas de Colombia? Su diagnóstico es prácticamente perfecto, pero un médico que hace el diagnóstico no necesariamente es el mismo que puede operar. Claramente está diciendo, bueno, sí, aparentemente le da algo beneficioso al señor Gustavo Petro, y es que conoce el diagnóstico y tiene un buen diagnóstico. Sin embargo, lo declara incapaz de hacerlo. Claramente ataca en lo que los otros todo el tiempo han venido repitiendo. Es irrealizable, perdón, es algo idílico, es algo utópico que no puede ser y que él no puede llevar a cabo, ¿no? Después claramente lo dice. Dice, sabemos que todos los candidatos lo tienen en su programa de campaña, pero en este caso es un paquetazo de frases muy bellas, todas muy didácticas, generales, ambiguas. Y ahí sí que es difícil disentir, uno no pelea contra la utopía, pero entre más alta la ambición, mejor debe ser el plan, y después vuelve y lo tacha de irrealizable. Ahora bien, vamos a dar un salto y vamos al minuto 14:14 y tenemos, no le vamos a decir a Petro que es un castrochavista, que va a expropiar, a cerrar medios y todo eso. En el minuto 14:20, eso se llama especulación y tampoco vamos a juzgar a Petro porque hay algunos aspectos sociales de la línea política de Chávez que le atraen. Esto es un viejo recurso retórico, es no vamos a decir, pero lo decimos. ¿Sí? Es lo que decía, no basta con negar el marco, es necesario, porque negar el marco puede reforzarlo, es lo que nos dice Lenkov. Y aquí dice, no le vamos a decir que es un castrochavista que nos va a expropiar, que va a cerrar. Sin embargo, lo está diciendo, está activando eso, está volviendo a traer ese tema a relación, ¿no? Vamos a ver, sin embargo, cómo cierra después la pieza, que es lo más complicado. Y luego vamos a mirar la estructura, la macroestructura de la pieza. Y aquí va. Después de todo eso, dice, inaudito que un tipo que se jacta de su capacidad para la crítica no haya tenido la valentía para decir a tiempo que Venezuela hay una dictadura y que están llevando a la gente a la muerte y el exilio. No, que no iba a haber, no tenía nada que ver con Venezuela, no que no iba a decir nada del castrochavismo, no que no, sin embargo, sí lo está haciendo, sí lo está haciendo. Y empata una parte con la otra. La parte en la que no vamos a decir, no vamos a decir, no vamos a decir, pero refuerza ese marco. Y después, con esta parte que hemos leído de lo inaudito, porque se jacta de su capacidad tal, sin embargo no dijo a tiempo ni condenó a tiempo, refuerza ese marco, refuerza ese marco. Después tenemos, como decíamos, una serie de movimientos de la presentadora que buscan ridiculizarlo, con el tema además de buscarle la comba, el palo, ¿sí? Queriendo transmitir de fondo que no es una persona de fiar. Luego tenemos en el minuto 15:13 una descarga bastante rápida que podemos nosotros analizarla y por lo menos nos deja un poco. Vamos a verlo primero. Bien, ¿qué ocurre aquí? Y es que precisamente nos dice que él, sin embargo, condena rápidamente a otros, y en el caso de Venezuela no lo hace. Y nos muestra una descarga de un montón de copias de tweets de él. Sin embargo, si nosotros analizamos por lo menos dos de ellos, de los que están aquí, porque se pasan de manera rápida, de tal manera que no nos deja realmente analizarlos si es verdad o no y qué está transmitiendo, esto es una forma de generar, aparentemente, darle fuerza y veracidad. Aquí vemos uno que dice Pinochet en su dictadura provocó 3.200 civiles asesinados. Realmente está hablando de la dictadura Pinochet, a nadie le cabe duda, es un hecho histórico. Sin embargo, dice que, bueno, no, él tiene la lengua floja para hablar de dictadura en otros casos. No sé si hablar de Pinochet con 3.200 muertos y después comparar que en la época de Uribe hubo 4.000 civiles asesinados, es una cuestión de estar claro. El último, y aparece también Yerne, o aparece también, por ejemplo, cuando ella habla que Colombia, Argentina, Brasil, España, Yemen, Chile, Perú, Colombia, es el último de los tweets. Sin embargo, como se pasa muy rápido, no tenemos la opción de realmente estudiarlos. Y sí, la única manera es que uno se ponga en este trabajo. Mucha gente no lo va a hacer. Y dice, en mi ponencia de este archivo de proyecto, la reelección presidencial.
la reelección presidencial, dije que de aprobarse Colombia pasaría a ser una dictadura constitucional. Es completamente diferente a lo que ella está diciendo. Y vamos a ver el cierre, ahora sí. Y lo último que habla es, escogen una frase bastante bien, que es callarse frente a las violaciones de derechos humanos solo por no contradecir un proyecto político que admira. Y aquí entonces prácticamente se dice que Gustavo Petro es indolente con el tema de los derechos humanos. Vamos a verlo aquí. Políticos más mediocres e insensibles de América Latina. Callarse frente a las violaciones de derechos humanos es hacerle pistola a la gente que sufre, solo por no querer contradecir a un proyecto político que admira. Es un acto. Sin embargo, cualquiera que haga un poquito de memoria sobre el papel de Gustavo Petro, lo puedo acusar de cualquier otra cosa, pero no de no defender los derechos humanos. Sin embargo, esto se deja caer con regularidad. Al final termina con ni su personalidad ególatra, ni su capacidad para dinamitar equipos de trabajo, porque como ya hemos visto, si no, no tendría un equipo de trabajo en la campaña, ni sus alianzas dudosas, ni su administración a medias, ni su condescendencia con Maduro hace que Petro sea nuestra mejor opción. Bien, ¿qué tenemos en el análisis general? Tenemos entonces, lo primero, recordemos el tema de la agenda setting, cómo se escoge cuándo en efecto va a salir esta pieza para que tenga mayor o menor impacto. Y tenemos aquí cosas en el inicio, ciertas palabras claves que ya lo mencionábamos, el castrochavismo, Venezuela o guerrilla. Después de eso, la biografía que se hace con el fin de ridiculizarlo, donde se transmiten ciertas cosas como déspota, ególatra o individualista. Después tenemos una serie de cifras, que repito, eso tendrá que hacerlo en la campaña de él. El candidato ya ha desmentido un montón de las cosas que se inician ahí, como los colegios, etcétera, etcétera. Recordemos el tema de la falta de precisión frente a los titulares que se muestran ahí y la autorreferencia que hace el espectador a sí mismo. Eso le resta credibilidad. Y tenemos entonces esas cifras y esos temas escogidos dentro de lo que se llama comunicación borrosa o posverdad, pero de lo que llama también Humberto Eco la teoría de la máquina del fango. Y eso no importa, yo transmito todo lo que sea, que aunque no sea verdad, lo importante es llenar de barro a la persona, que de tal manera después le cueste mucho lavarse, y aunque se limpie, ya estuvo, ya quedan rasgos, ya quedan algo de eso impregnado, la máquina del fango. Y entonces, con esas cifras y esos temas escogidos, él intenta transmitir lo que es corrupción, mal manejo, politiquería y advierte, cuidado. Al final termina entrando al tema de Venezuela. Y no hace falta decir literalmente castrochavista para transmitir o activar ese mensaje profundo. Ella empieza aquí, dice que no, y termina diciéndole que él no fue capaz, no condenó enérgicamente, no condenó de la misma manera, y entra al tema de Venezuela. Lo curioso en este caso es cómo lo que dicen que no van a hacer, lo hacen. Vamos a ver una pieza de ese mismo programa hace un tiempo, donde ellos mismos se acaban de calificar como ridículos al utilizar esto, aunque, claro, aquí fue mucho más elaborado y más sutil para transmitir el mensaje profundo de cuidado, que este señor es un déspota que al no calificar a Venezuela como dictadura en su momento, en primer momento y de manera enérgica, igual va a ser lo de Venezuela. Vamos a verlo. Bien, este es un programa de la Puya el día 22 de febrero, según lo tienen publicado, y vamos a ver cómo entra. Aquí nadie se salva de utilizar a Venezuela para conseguir votos. Y eso es muy canalla porque le echamos a otro la culpa de todos nuestros problemas. Miren lo ridículo. Hoy me fue pésimo en el trabajo porque mi mamá me empacó mal el almuerzo. Hoy mi jefe me regañó. Y así continúa. Es un argumento canalla y es algo ridículo. Sin embargo, ellos lo usaron, como lo hemos demostrado. Por eso cierra con Venezuela. Realmente es preocupante. Pero bueno, son las cosas que tenemos que hacer. Creemos que este tipo de videos puede servir para defendernos de este tipo de elementos que permanentemente usan para manipular nuestra opinión. Espero que sirva un poco para la reflexión y para el estudio. Un abrazo a todas y a todos.